Es difícil empezar a grabar cuando hay, bueno, por primera vez sobre todo, siempre he escuchado eso del colapso contextual que le ocurre a los youtubers o cualquier persona que quiera grabar algo enfrente de una cámara. Porque en este mismo minuto, si bien estoy solo, en el momento en que esto sea visto o esté disponible para, o sea, en el momento en que esto yo lo suba, después va a estar disponible para millones de personas a lo largo de todo el tiempo que dure este video guardado en los computadores o en las, no sé cómo llamarlo, de Google o de YouTube. Eh, yo no sabía si dar mi nombre, dar el nombre de las personas que estuvieron involucradas en todo esto, pero yo fui miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un capítulo largo de mi vida, que yo era feliz ahí, o eso es lo que yo creía. Fue básicamente lo que mis papás me enseñaron, me educaron de esa manera, me crearon, ellos también se metieron dentro de esta realidad creada por la religión. Y la verdad es que, bueno, serví una misión, fui elder con la plaquita y todo, alrededor de unos 13 años atrás. Mi conocimiento sobre esa iglesia, sobre la religión en general incluso, es bastante profundo, ya que dediqué prácticamente, o he dedicado prácticamente toda mi vida a estudiar la historia de la iglesia, la doctrina de la misma iglesia, los libros canónicos, tanto la Biblia, el libro de Mormón, Doctrina y Convenio, la Perla de Gran Precio, los discursos de las autoridades de la iglesia. Siempre fue muy apegado, ¿ya? Yo realmente una persona que creía todo, que creía que simplemente creyendo ya las cosas son realidades, ¿ya? Que el creer significaba, que te generaba realidad, ¿ya? Independiente, y que aquellas cosas en las que uno creía tenían que ser incuestionables. Así todo, yo nunca, digamos, nunca me mantuve alejado del conocimiento secular, nunca me mantuve alejado de la ciencia, de hecho siempre me gustaron las ciencias, los idiomas, siempre me ha gustado leer. En el transcurso del tiempo, bueno, todo comenzó yo creo que durante la misión. Yo serví en Estados Unidos, no voy a decir específicamente dónde, fue una ciudad bien al norte del país, de Estados Unidos, bien al norte de Estados Unidos. Hubo un tiempo durante la misión en la cual, bueno, se supone que los misioneros, en muchas misiones a lo largo del mundo, los misioneros solo pueden leer material que tiene que ver con la iglesia, ¿ya? La misión básicamente el concepto, o sea, lo que es la misión realmente implica dar 2 años de la vida de uno al servicio de esa iglesia. Esto es salir a predicar, ir a golpear puertas, tratar de convencer gente, compartir lo que uno siente con la gente. Yo como misionero nunca fui cargante, simplemente iba y compartía lo que sentía. Si me decían no, de acuerdo, no, nunca fui cargante, nunca fui persistente. Digo cargante, porque así se ocupa acá en Chile, en el sur de Chile. Lo que significa persistente. Y ya, dentro de todas las cosas que leíamos, afortunadamente tuve la oportunidad de tener un presidente de misión bastante educado, como la mayoría de los presidentes de misión, un hombre muy culto, un conocimiento amplio de historia sobre todo, recuerdo sabía mucho sobre historia, mucho sobre ciencia también, por supuesto, y recuerdo que, voy a remontarme aún más en el pasado, cuando yo era chico, uno de mis mejores amigos, o sea, el papá de uno de mis mejores amigos tenía una biblioteca personal enorme. Recuerdo que siempre nos decía que no pasáramos a su biblioteca, porque precisamente era una oficina más o menos chica, llena de componentes electrónicos, y yo pensaba que el secreto no estaba en la electrónica, o sea, lo prohibido no era el tocar los componentes electrónicos, yo pensaba que eran los libros. Entonces siempre yo me cuestionaba, ¿qué tal estos libros? Vi un libro que me llamó mucho la atención. Bueno, uno entre tantos, ahí fue cuando de hecho despertó mi interés por la astronomía. El libro Cosmos de Carl Sagan. ¿Ya? Yo recuerdo con mi amigo, nos metíamos escondidos de todos modos cuando él salía a trabajar y empezábamos a leer o escuchábamos música, tenía unas colecciones enormes de música clásica de la Deutsche Welle, pero bueno, no viene al caso.
Leyendo, digamos, leyendo lo que era este libro, Cosmos, fue cuando surge leyendo Cosmos, fue como surge toda esta curiosidad por el conocimiento, enorme, una curiosidad pero voraz. Y recuerdo en la misión justamente yo conversé con el presidente de misión, si es que porque justo me acuerdo que allá, lo que acá en Chile se conoce como la ropa americana, allá están las tiendas las thrift stores, que son como tiendas donde venden cosas de segunda mano, cosas que ya han sido usadas. Y muchas veces en algunas de esas tiendas vendían libros, ropa, zapatos, computadores incluso, los vendían según su peso, o sea, lo que pesaba, eso te lo vendían. Y recuerdo que vi una colección de Carl Sagan, ahí estaba, pero maravillado con eso, la compré toda, entera, toda la colección. Me salió por lo menos unos 5 o 10 dólares, no recuerdo. Y ahí estaba Cosmos. Y recuerdo que yo le pregunto al presidente de misión, ¿puedo leer este libro? Me dijo, sí, por supuesto, si te acerca a Dios, hazlo. Lo cual fue, pero clave, porque en otras misiones yo sé que no lo habrían autorizado. Empiezo a leer Cosmos y comienzo como, en lugar de sentir que estaba aprendiendo, fui sintiendo que todo el universo tenía sentido, ¿ya? Y ahí fue cuando comenzaron las cosas, poco a poco me comenzó a ocurrir una suerte de disonancia cognitiva, ya lo que yo entendía como por religión, lo que yo entendía por los conceptos verdaderos, que eso te lo imponen desde chico, comenzaban a temblar frente a la realidad investigada y comprobada, ¿ya? Frente a las teorías, ¿ya? De la ciencia. Cabe señalar, me gustaría hacer un video más adelante de eso, que en la ciencia lo que es una teoría no es lo que a la gente generalmente le suena la palabra teoría. Teoría es digamos, una tesis que se presenta y se evalúa, se lleva a investigación y los resultados se repiten una y otra vez, ¿ya? Bajo ciertos estándares y bajo ciertos modelo elegante que comprueba la lógica de aquella tesis. Y una vez que se comprueba eso pasa a ser una teoría. Por lo tanto, decir que algo es simplemente, por ejemplo, la evolución es simplemente una teoría, el decir simplemente es como decir que yo soy simplemente una persona, cuando realmente el individuo es algo mucho más allá que simplemente un número. Ya, lo mismo la ciencia, las teorías no son simplemente una teoría. En fin, todo este conocimiento comienza a generar resonancia cognitiva en mí. Pasan los años, ya yo siempre me mantuve firme leyendo todo lo que eran los libros canónicos, ¿ya? Siempre me mantuve firme con eso. Y oraba, porque los mormones tienen eso de tener que orar por lo menos 3 o 4 veces al día, 5 veces al día, todas las veces que sea necesario, ¿ya? Y comienzo poco a poco a estudiar más sobre la historia de la iglesia, ¿ya? Yo dije, si esto es verdad, si es la iglesia verdadera, ¿por qué la verdad tendría miedo de ser estudiada? Esto yo lo compartí con mucha gente, miembros de la iglesia, gente inteligente dentro de la iglesia, no el típico, no la típica persona promedio que simplemente va porque es feliz, no, con gente que realmente está ahí por años. Y lo planteé y muchas veces se me decía que efectivamente era cierto, pero que lo que importaba eran los sentimientos, no el conocimiento. Y eso me produjo mayor resonancia cognitiva, mayor disonancia cognitiva, mayor conflicto mental. Entonces, llegué al conocimiento que José Smith no solamente tenía un matrimonio polígamo, yo nunca tuve problema con eso, sino que muchas de las esposas que él tenía, o un número plural de esposas de las que tenía, habían sido antes las esposas de personas, de hombres, a las que él había enviado a misión, y mientras ellos se encontraban cumpliendo misión, José Smith se casaba secretamente. Todo este conocimiento es totalmente cierto, o sea, todas estas cosas están registradas incluso por la misma iglesia, ¿sí? No se puede contradecir, una persona de la iglesia no te puede decir que eso es mentira porque la misma iglesia lo avala, o sea, no que lo avale, pero la misma iglesia presenta toda esa evidencia y la tiene guardada, o sea. Luego, y lo otro es que José Smith, mientras practicaba poligamia,
decía que no existía, que no había poligamia, ¿ya? O sea, mientras en secreto la practicaba, él daba a entender al mundo de que la poligamia era aberrante, que no la practicaba, etcétera. Hubo un momento en que sí la aceptó, pero cuando dijo nada más, seguía con eso. O creo que cuando antes de decirlo él lo negaba, pero hubo un periodo en que él la practicaba y la negaba. Luego, muchas otras cosas, ya, como por ejemplo, sobre todo el advenimiento del libro de Mormón y sobre todo la primera visión, ya, José Smith dice que él vio un pilar de luz, ¿cierto?, que descendió, que él tenía la duda primero en Estados Unidos, un país donde supuestamente existía, realmente existía libertad religiosa, lo cual dio para que cualquier persona creara cualquier religión y ganara y lucrara con ella. José Smith dice, la historia de él, la última versión de él, que es la que echa a correr la iglesia, es que básicamente él preguntó a Dios a cuál de todas las iglesias debía reunirse, porque él estaba confundido. Y dice que se retira a una arboleda, como un bosque pequeño, y comienza a orar. Y dice que vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, dijo él. Y en el relato básicamente dice que baja, es Dios y su Hijo Jesucristo, que le dicen que no se une a ninguna, que más adelante él iba a recibir revelación o iba a recibir instrucciones sobre cómo él tenía que restaurar lo que existía en la época antigua. Y ahí es cuando, eso es lo que enseña la iglesia, lo que se enseña en los manuales de la iglesia. Sin embargo, la misma iglesia, dentro de la historia de la iglesia, guarda silenciosamente otros 3 eventos de la primera visión. En uno de esos 3 eventos, José Smith no ve a Dios el Padre y Jesucristo, sino que ve un pilar de fuego. En otro ve una huestes de ángeles, etc. Entonces esas cosas comienzan a generarte, tú que estás, por mucha fe que tengas, comienzas ya no a dudar por la falta de prueba, sino a dudar por el corpus increíblemente enorme de prueba en contra de lo que tú crees. Y ahí es cuando se genera esa visión hacia cognitiva. Y bueno, es sobre la primera visión, la traducción del libro de Mormón, que te dicen que lo tradujo con Oliver Cowdery. José Smith usaba un pectoral divino, pero yo le puedo decir perfectamente mágico, que realmente si aplico la palabra mágico no tiene absolutamente ninguna diferencia con el concepto que te enseñan en la iglesia mormona. Y que la traducción la realizó inspirado, pero realmente la misma iglesia también guarda otra versión. Y esa otra versión dice que fue la real, de hecho, y el mismo lo admite, Brigham Young, creo que es el mismo que lo admite y hace mucha alusión a eso, de que él tomaba un sombrero y ponía la cabeza sobre ese sombrero y luego él iba traduciendo, ¿ya? Y apartado de Oliverio Cowdery. Y el libro de Mormón tiene muchos acontecimientos sorprendentemente parecidos a otros textos que se encontraban disponibles en la época que José Smith supuestamente lo tradujo. O sea, libros que estaban antes de que surgiera el libro de Mormón. Luego surgen los rituales en los templos. Ustedes saben que los mormones no solamente van a la capilla los domingos, sino que por lo menos una cierta cantidad de veces se les recomienda, o el máximo posible de veces se les recomienda ir a los templos, ¿ya? En los templos generalmente hay uno por país o uno por región o qué sé yo, no, son muchos menos, son tremendos edificios y cuestan millones de dólares, ¿ya? Esa es la meta que se les impone a los mormones, ir cada cierto tiempo, y ahí realizan ordenanzas extrañas, o sea, como por ejemplo bautizar a las personas muertas, ¿ya? Yo nunca tuve problemas, de hecho ni siquiera ahora podría tener problemas, realmente tiene sentido eso, ¿ya? El bautizar, el darle la oportunidad a una persona muerta de que conozca y acepte más allá de la muerte, si acepte o rechace ese bautismo. El problema está en que la iglesia nos dice que muchas veces cuando hay templos que se les acaban los datos, ¿ya? Vuelven a pasar los mismos datos, o sea, los mismos muertos son bautizados más de una vez, ¿ya? Y la iglesia no lo reconoce abiertamente, o sea, si tú lo preguntas a una autoridad, lo preguntas a un presidente de templo, te lo va a tener que reconocer, ¿ya? Pero no son frontales, no es lo primero que te dicen. También allá tú recibes un nombre, que supuestamente con ese nombre tú vas a entrar a los cielos, ¿ya? A la presencia de Dios y llegar a ser Dios, ¿cierto? Con tu esposa y todas las esposas que se te asignen, ¿ya? Ahí tenemos un paralelo fuerte con el Islam.
Y ese nombre supuestamente es único para ti, pero pocos miembros de la iglesia, pocos mormones saben que el nombre que reciben en esa sesión es exactamente el mismo nombre que reciben todas las personas que están en ese día, ¿ya? En los templos, no sé si alrededor del mundo, pero por lo menos en ese templo todas las personas, todos los hombres reciben el mismo nombre, ¿ya? Y hay una serie de gestos copiados que se hacen a lo largo de toda esta ceremonia que te muestran un video que explica cómo fue la creación, ¿ya? Y agrega muchas otras cosas que no estaban, que no aparecen en la Biblia, ¿ya? Que supuestamente fue una revelación de José Smith, y una serie de rituales que son apretones de mano. Yo me acuerdo de muchos de ellos, las palabras que se decían y todo, fueron todos sacados de la masonería, todos sacados de la masonería. Los mormones podrán alegar de que estos apretones de mano y todas estas señales, si bien están relacionadas con la masonería, es porque tienen el mismo origen en la época del templo del rey Salomón. Sin embargo, muy pocos saben, o de hecho es conocimiento de todo el mundo, la verdad, está disponible, uno va a Wikipedia y lo puede ver, que estos rituales surgieron en la masonería alrededor del año 1600 algo. Voy a tratar de fundamentar bien lo que yo estoy explicando. Alrededor de 1600 algo, en Escocia, donde surge la francmasonería, y no en la época del templo del rey Salomón. Por lo tanto, ¿por qué se parecen a los rituales de la masonería si la masonería no los sacó del templo de Salomón? Entonces ahí tenemos un claro caso de plagio enorme, y con eso ustedes saben que una de las metas, la meta máxima de un mormón es llegar al templo, sellarse con su familia. Ellos creen que si se casan por el templo, y por cierto, pueden entrar solamente miembros de la iglesia, generalmente que hayan pagado el diezmo mínimo. Eso es lo que yo escuché de un obispo que tuve, pero su personalidad, un carácter horrible que tenía. Decía él que había que pagar por lo menos 10 meses seguidos el diezmo, o sea, la 10ª parte de tu sueldo, para poder entrar a ese templo y además de cumplir con otras leyes, ya estar orando, y todo esto te lo pregunta en una entrevista antes de ir al templo. Esa entrevista también tiene un problema. La entrevista habla, una de las preguntas que te hacen en esa entrevista es directamente: ¿estás cumpliendo con la ley de castidad? Y uno dice, sí, la ley de castidad es la que implica ser modesto con la sexualidad, ¿cierto? No, ser totalmente represión sexual, nada más que eso, tener mucha represión sexual. Entonces se preguntan si que estás cumpliendo con esa ley de castidad. Si tú dices que sí, luego comienzan preguntas más específicas. Dicen, te van a decir, ¿te masturbas? Pongámoslo en el caso hipotético, no hipotético porque esto ocurre todos los domingos básicamente, que un obispo rancio de unos 60 años, con poca educación, pero que obispo, tiene que llamar a una niña de 12 años para desempeñar un cargo dentro de la iglesia. Ahí en la iglesia, a partir de los 12 años, todo el mundo tiene un cargo, ¿ya? La idea es mantenerte activo, bombardeándote ahí con conocimiento para que tú no te vayas, tu conocimiento y tus sentimientos no se enfríen. De esa manera aseguran tu permanencia en la iglesia y a lo largo de los años, y de esa manera tú pagas el diezmo y la iglesia sigue sosteniéndose, ¿ya? Entonces, imagínense un obispo de unos 60 años, ¿ya? Con sus propias depravaciones, sus propias preferencias sexuales, sus propios gustos mundanos, etcétera, como todo el mundo, preguntándole a una niña de 12 años, ¿tú te masturbas? Y eso es una realidad. Eso, a mí me consta que eso ocurre domingo a domingo, prácticamente en cada capilla mormona a lo largo de todo el año. Y todo este tipo de cosas fue cada vez, con el paso de los años, se me fue acumulando más y más y más. Llega el día en que, yo me casé con mi esposa precisamente en un momento en que yo estaba comenzando a dudar ya. Sin embargo, yo estaba dispuesto a dar un paso enorme dentro de la iglesia, dar un paso de olvidar todas estas dudas y poder seguir y casarme con mi esposa, llegar al templo, etc. Sin embargo, llegó un momento en que yo no pude más sostener esto. No pude sostener más esto y no podía seguir engañándome a mí mismo. Me fui de lo que era mi barrio, porque los mormones no pueden ir a cualquier capilla, tienen que ir a la capilla asignada de acuerdo al lugar geográfico en el que viven, ¿ya? Los límites están trazados en las ciudades por calle, ¿ya? De esta calle hasta esta calle, entre esta calle y esta otra va a estar el barrio de no sé cuántito. Si tú vives al otro lado de esa calle, te toca otra capilla.
Ya, cuando yo me cambié a otra ciudad, ya estaba dudando, ya estaba poniendo a prueba todo, estudiando, etcétera. Cuando yo me cambio a otra ciudad, por motivos laborales, años atrás, me di cuenta de que podía faltar a la iglesia sin que nadie me echara de menos, sin que nadie fuera a verme, porque nadie me conocía. Entonces nunca fui a la capilla, fue un par de veces, me pidieron inmediato mi dirección, pero afortunadamente yo iba a una, porque fui un poco más astuto ahí. Fue una capilla un par de veces que no correspondía al lugar donde yo vivía ahí en esa ciudad. Entonces me mandaron a otra parte, pero yo no fui. Entonces no me contactaban. Y ahí yo me di cuenta que podía faltar cuando se me diera la gana. Nadie me iba a echar de menos, nadie me iba a extrañar. Entonces comencé a inactivarme, comencé a dejar de ir y a estudiar más en profundidad esta iglesia. Al punto de, yo dije, ya me salvo, esto es una mentira enorme, ¿ya? Es un culto, es una secta, claramente, me salgo, no sigo más aquí. Esto me causó una suerte de tormento psicológico, pero mayor, súper grande, ¿ya? El hecho de saber que me había casado con una mujer mormona, etcétera, y todo, dispuesto a lo mejor seguir con ella dentro de la iglesia, me causó un problema psicológico mayor, ¿ya? Una suerte de pesar, una suerte de culpa, que ahora por supuesto no tengo. O sea, igual me molesta el hecho de saber que de repente haya gente que me diga, oye, ¿por qué te fuiste? No, ahora y yo dije, los mormones tienen la oportunidad, cuando uno se sale, tiene la oportunidad de decidir si borra su nombre en la iglesia o no. Y yo decía, no lo voy a borrar. Pero llega el día en que me doy cuenta, ¿para qué seguir engañándome? ¿Cierto? ¿Para qué seguirme engañando si la verdad, el hecho de que mi nombre exista simplemente le va a ayudar a la iglesia mormona a decir algo que no es verdad, ¿ya? La iglesia mormona dice que tiene por lo menos 13 millones de miembros, de los cuales yo creo que un 10%, o no sé cuánto, 17 millones, irá 15 millones, no sé, pero un porcentaje bajo realmente sigue activo, ¿ya? O sea, se bautizan, después no siguen yendo porque se dan cuenta de toda la cantidad, de toda la sarta de mentiras, engaños, el misticismo mágico este que tienen, se van dando cuenta la gente y deja de asistir. Entonces, con el tiempo, tomé la decisión, esto ya no voy a decir hace cuánto tiempo atrás, tomé la decisión buen tiempo atrás de borrar mi nombre, ¿ya? De la iglesia, borrar mi registro, porque iba a estar engañando al mundo siendo yo parte de ese número falso. Y me acerqué a lo que es el presidente de rama, que es como la autoridad principal dentro de una capilla, una rama en realidad, ¿ya? Él es el que te hace las entrevistas, ¿ya? En otras capillas, en los barrios, se llaman obispos, en las ramas, que son más pequeñas, más menos gente, se llama presidente de rama. Converso con él, un hombre súper decente, realmente sincero en sus creencias, un hombre muy bueno, feliz, con su familia, ¿ya? Comenzamos a conversar estas cosas. A lo mejor el hombre no tiene mucha educación, eso podría tener alguna relevancia el hecho que él no haya tenido educación. Yo creo que sí podría ser relevante. Sí, es relevante. El hecho es que conversamos con él por alrededor de 6 horas. 6 horas estuvimos conversando. Y 5 horas y media, 6 horas. Le planteé todo, punto por punto, no como ahora que estoy improvisando frente a la cámara. Le planteé todo, punto por punto, cada una de las cosas o sea, los motivos por los cuales yo me quería ir. Y mientras más yo le decía, mayor curiosidad tenía saber esas cosas. Y hacía una cantidad de gimnasia mental para poder explicar, o sea, una cantidad de no sé, contorsiones mentales para poder explicar aquellas cosas que dudaba. Por ejemplo, el hecho de que en el libro Mormón se mencionaran caballos. El libro Mormón se supone que fue escrito, fue traducido de unas planchas metálicas, de unas láminas metálicas de oro, escritas en la época precolombina en América, y menciona caballos, menciona trigo, menciona cosas que en esa época no existían. Entonces el pobre presidente Rada le buscaba 1000 maneras de poder explicarlo. Decía, no, pero es que hay cosas que no podemos saber, que algún día las sabremos. La típica mentira que siempre va a terminar resultando como la aceptación, la excusa aceptada universalmente por los miembros de la iglesia. Y me di cuenta que el hombre estaba bien curioso.
me hacía miles de preguntas y se empieza a dar cuenta que yo no era cualquier persona que siga la iglesia. Yo había estudiado años la historia de la iglesia, de su propia raíz, de su propia base, incluso a partir de gente que busca excusas, miembros de la iglesia que se dedican, créanme que lo existe, se dedican a estudiar cómo crear respuestas a aquellas dudas que hacen que los miembros se vayan. Todo eso yo lo estudié en profundidad. Y ahí fue cuando él dice, todo lo que usted me dice puede ser verdad o puede ser mentira. Lo que a mí me interesa es lo que yo siento. Entonces, en el pensamiento místico, en el delirio místico religioso, lo único que importa son los sentimientos, no la razón. La razón no existe. Y me dijo, yo sé que estas cosas son verdaderas porque así las siento. Y yo le dije, claro, los testigos de Jehová también pueden decir lo mismo. ¿Y usted no cree que la iglesia de los testigos de Jehová, o la organización de los testigos, o el salón del reino de los testigos de Jehová, no sea la verdad? Usted tampoco cree que el Islam sea la iglesia verdadera. Sin embargo, yo estoy seguro que un musulmán tiene mucho más fe que usted, porque un musulmán es capaz de reventar en 1000 pedazos por su fe, ¿ya? Todos los pedacitos de fe pueden quedar desparramados en un edificio, ¿ya? Y con exactamente los mismos sentimientos que usted tiene, quizás diferentes en términos de euforia, etcétera, incluso más intenso que los suyos. Entonces el sentimiento no puede ser una base que te lleve a la verdad, no puede. Y todos estos planteamientos se los dejé a él en 6 horas, ahora estoy tratando de resumir, se me escaparon, estoy seguro que dije por lo menos el 5% con suerte. Y él me dijo que me contactaría con el presidente de misión, que después del apóstol, del presidente de la iglesia, ellos creen que el presidente de la iglesia realmente habla con Dios, ¿eh? Dentro del mormonismo se cree que el presidente de la iglesia habla con Dios y que es un profeta vidente y revelador que cada 6 meses entrega revelaciones, ¿ya? Nunca son profecías, siempre son cosas, tenemos que cuidarnos de la pornografía, tenemos que amar a nuestra familia, tenemos que leer, tenemos que ser un ejemplo al mundo. Nunca una revelación, solamente esas cosas, ¿ya? Este presidente de misión está, primero que todo, el presidente de la iglesia, luego está el quórum de los 12 apóstoles, más abajo está el quórum, los 70 autoridades de área, ¿ya? Y debajo un presidente de misión. Yo hablé con un presidente de misión que vendría a ser una suerte como un equivalente con la iglesia católica, por ejemplo, un equivalente con un cardenal quizás, o un arzobispo, quizás un arzobispo, ¿ya? Una persona muy importante de la iglesia. Ayer, esto fue ayer, me llama por teléfono, él bien norteamericano, me dijo que él sabía que yo hablaba inglés y si no me molestaba si la entrevista fuera en inglés. La hicimos en inglés. Yo creo que la conversación duró 54 minutos. 54 minutos estuvimos hablando. Le expliqué todo esto. Cada uno de los puntos que yo le decía, él trató de buscar, no en todos, pero en cada uno, al final terminó dándome la razón en cada uno de ellos. Pero sí tuvo intentos de poder convencerme de lo contrario, eso yo lo reconozco. Él trató de decirme un par de veces que no dependía de mí mi permanencia en la iglesia, que nadie me iba a retener, etc. Pero curiosamente él nunca compartió su testimonio como los mormones siempre lo comparten, nunca lo hizo. Eso me llamó mucho la atención. Era un presidente de misión, una persona que sabe, una persona muy culta. Él terminó diciéndome que él era médico, y ahí aprovechamos de hablar de la evolución, ¿ya? Yo le pregunté acaso él creía en la evolución. Entonces, sí creo en la evolución, es un hecho, me dijo, no es solo no es algo trivial, la evolución es un hecho, está comprobada siempre que se estudia, se repite los mismos resultados, etc. Y me dio a entender, me dio a conocer, me dijo de hecho, de que él sabía que la evolución iba en contra de los principios y de la enseñanza de la iglesia. Sabía también que muchas de las cosas que la ciencia había comprobado, ¿ya?, iban en contra de las enseñanzas mismas de la iglesia mormona. ¿Y cómo puede ser eso relevante? Es relevante, porque lo está diciendo una autoridad de la iglesia, que por otra parte debe tener una dicotomía enorme en su mente, porque por una parte él tiene el conocimiento científico y por otra parte tiene la responsabilidad religiosa de ser el líder de todos los misioneros, todos los que andan con la plaquita negra, todos los élderes y las hermanas.
Él es el líder de todo eso, él maneja la estadística, él dice qué es lo que tienen que decir, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no pueden hacer en la misión, qué es lo que pueden leer, qué es lo que no pueden leer, qué música escuchar, qué ropa ponerse los días lunes, porque la regla es usar terno y ropa formal, saco le dicen en otros países latinos, todos los días. Y él dice si es que pueden usar tal o cual ropa el día lunes, dice cuántos minutos tienen que quedarse en la casa los miembros, a ese nivel, a ese nivel. Cada detalle mínimo en la vida de un miembro de un mormón, en especial de un misionero, está siendo controlado por alguien. Por alguien que te lo da a saber, no con mucha presión, para que no se note tanto. Te lo dice, debemos hacer esto. Yo conversé con él y le pregunté si no le parecía exagerado que hubiera tantas reglas, que hubiera una organización con la nariz suficientemente grande para meterse en tu vida, decirte qué es lo que tienes que comer, cuándo no tienes que comer, el ayuno, cuánto dinero tienes que pagarle a la iglesia, a quién tienes que ayudar, qué ropa vestir, qué música escuchar, qué películas ver, cuándo ver televisión, cuándo ver video, qué juegos jugar, con qué gente te tienes que meter, con qué gente puedes, digamos, entablar lazos, a eso me refería, de amistad o de lo que fuera, con quién puedes conversar, incluso con qué ropa interior te tienes que vestir. Eso yo le pregunté acaso no le parecía exagerado, me dijo, la verdad de las cosas es que Dios es así, o sea, no me acuerdo cómo fue que me lo dijo, no lo voy a citar, pero me dio a entender de que las cosas de la iglesia son así porque un padre, él me preguntó, trató de usar un modelo que yo ocupo, que se llama el modelo de compromiso, una cuestión totalmente de culto, de secta, así, totalmente manipulativa. Me pregunta, dígame, ¿usted se preocupa por lo que hacen sus hijos? Y yo le dije, yo sé hacia dónde va con esa pregunta, yo sé para dónde va con la pregunta. Digo, claro que me preocupo lo que hago con mi hijo, pero la diferencia está en que yo sí existo. ¿Ya? Mis hijos sí saben que yo existo. Y sí saben que yo lo más probable es que tenga la razón. Porque yo, a diferencia de su Dios, Elohim, porque así se llama el Dios, lo mismo, ¿no? Yo, a diferencia de su Dios, Elohim, que vive cerca de Kolob o en Kolob, que es el lugar, la morada física donde él, yo, a diferencia de él, existo y yo le doy la oportunidad a mi hijo, pese a ser tan chico, a veces con una cierta libertad de tomar algunas acciones. Les pregunto, ¿es bueno que te vayas por esta calle, hijo, o mejor te vas por esta otra calle? ¿Es bueno que andes solo o mejor que andes con el papá? ¿Qué es lo mejor? Obviamente, si la respuesta es negativa, yo les digo que no. Y empezó a irse por ese lado y llega un momento y yo le dije, ¿cómo puede usted creer en una organización que se fundamenta sobre la base del testimonio de un profeta que tenía sexo con menores de edad y lo negaba, y que escribe un libro y que tiene una versión sobre su primera visión que no es la única, sino que hay 4 registradas? Y me dijo, sí, sé que son 4. ¿Cómo puede usted creer en eso? Me dijo, la verdad es que lo hago solamente por fe, por lo que yo siento, me dijo. Fue súper sincero. Y yo le dije, y me dijo, todos nosotros tenemos dudas, hermano, me dijo. Todos, y a mí no me molesta que me sigan diciendo hermano. Si me pilló un mormón en la calle y me dice hermano, yo lo saludo, hola hermano, no tengo problema. Después de todo, tenemos un código genético similar. Somos la misma especie. Y me dice que todos tenemos nuestras dudas. Y yo le pregunté, no, yo le dije, por supuesto usted también tiene la suya. Me dijo, por supuesto que sí.